Gentiles amigos de Voces Críticas, el pasado martes 14 de diciembre dejó de operar la iniciativa Mérida. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron un entendimiento en materia de seguridad que se llama Entendimiento Bicentenario e instalaron un grupo de alto nivel en seguridad. ¿Qué alcances tiene esto? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras? Así, de bote pronto, le formulamos la pregunta al maestro en Justicia Federal, Víctor Manuel Ornelas Carsolio. Hola, Víctor, como siempre, qué placer. Igualmente, querido Jorge, un placer. Gracias. Pues la ceremonia en la Cancillería fue casi clandestina. Solamente dejaron que la prensa estuviera en la primera parte, la de los discursos, y después todo fue secreto. Quisiera pedirte, por favor, ¿qué piensas de esto? Jorge, las prioridades para los Estados Unidos de Norteamérica siguen siendo las mismas. Cambia la nomenclatura, la denominación de este acuerdo, pero las prioridades siguen siendo exactamente las mismas, Jorge. Control migratorio que México tiene que realizar para evitar en la medida de lo posible que a los Estados Unidos llegue una migración descontrolada. México hará el papel que ha hecho en otras administraciones, eso no es nuevo. Lo que sería nuevo y criticable es lo que ha sido con esta administración respecto de los señalamientos que había hecho en el pasado, respecto de todo aquello que se había hecho mal y que hoy reproducen. El control de armas para México también es una prioridad, y me parece que el aspecto que va a destacar más y que pudiera representar un mayor reto para el gobierno mexicano es justamente el combate a la delincuencia organizada. Y esto me parece que será un reto porque la actual administración ha sido particularmente complaciente con la delincuencia organizada, y eso en un momento determinado empieza a incomodar a los Estados Unidos de Norteamérica. Empezarán a exigir resultados, y eso, Jorge, pudiera complicar más la actual administración. Más de lo mismo queremos entender, ¿no? En Es este, exactamente más de lo mismo, Jorge, tienes toda la razón. en este grupo de alto nivel, querido Víctor, se establecieron 5 subgrupos de trabajo. El primero de ellos de protección a los ciudadanos. Estados Unidos está interesado en que se proteja a los ciudadanos de los Estados Unidos, por lo menos lo ve así tu servidor. Uno segundo, prevenir los crímenes transfronterizos. El tercero, que tiene mucho que ver con lo que decías, perseguir a las redes criminales. El cuarto, que llama también poderosamente la atención, intercambio de información entre los ejércitos. Y el quinto, cooperación binacional, bilateral. Dijeron que con respeto a las soberanías, pero pues yo le pondría puntos suspensivos. Sí, por supuesto, Jorge, tienes toda la razón, es exactamente más de lo mismo. Por eso te refería, las prioridades no han cambiado, los intereses de los Estados Unidos de Norteamérica no han cambiado, seguirán siendo los mismos que han sido siempre. México hará lo que ha hecho en administraciones anteriores. Eh, el aspecto que a mí particularmente me llama más la atención es justamente esto que tiene que ver con el combate a la delincuencia organizada. Y los Estados Unidos de Norteamérica siempre han sido particularmente afectos a estos grandes operativos, grandes dispositivos en los que se capture, los que se detengan a los principales cabecillas de las organizaciones criminales. Esto me parece que pudiera complicar el ejercicio de gobierno, porque lo hemos visto durante estos 3 años, el presidente de la República y su administración ha sido, decíamos, particularmente complaciente con la delincuencia organizada. Ha tenido el presidente el desatino de salir en público, en cadena nacional, también lo señalamos, a agradecer a la delincuencia organizada. Este
discurso de abrazos, no balazos, que evidentemente es un discurso fallido, tanto como discurso como en la realidad, llegará un momento en el que a los Estados Unidos no le resulte cómodo, no le resulte satisfactorio y empiecen a exigir resultados. El presidente va a estar en una encrucijada, Jorge. Sí, porque tenemos el antecedente, aunque en realidad estamos hablando de un tema más de índole comercial. Tenemos el antecedente de que López Obrador viajó a Washington para formalizar la integración de México al bloque de Norteamérica. El tema comercial, por ende, también se extiende al tema de la seguridad. Y si va a haber una cooperación, un intercambio de información entre ejércitos, y ya están operando agentes de la DEA en México, va a haber mucha presión para los partidarios de los abrazos y de los no balazos. Sí, sin duda, lo vamos a ver en los próximos meses. Y te digo, esto representará una encrucijada porque desde mi muy particular punto de vista, y lo digo con reservas y con el cuidado que debe de tener una persona que no tiene las pruebas absolutas y completas para hacer esta afirmación, el presidente ha sido muy complaciente. Pareciera que de manera implícita hay un acuerdo entre el gobierno mexicano y la delincuencia organizada o parte de la delincuencia organizada. Hemos sido testigos presenciales de escenas verdaderamente vergonzosas en las que dirigentes, no solamente del partido en el gobierno, sino incluso miembros del gobierno, hacen alarde de la protección y de la defensa a la delincuencia organizada, encabezada por el propio presidente de la República, que sale a decir que son buenos muchachos, que son personas de bien, que se portan bien, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, Jorge, evidentemente en un momento determinado a los Estados Unidos no les va a resultar suficiente esta política de los abrazos no balazos y empezarán a exigir resultados, y el presidente de México empezará o tendrá que empezar a dar estos resultados, y esto de alguna forma va a descomponer estos acuerdos que, si no son expresos, por lo menos implícitamente parece que están sobre la mesa. Así es, y tu servidor concluiría, el servidor de ustedes concluiría con que si así como estamos en el actual gobierno son más de 100,000 los muertos por violencia con premeditación, alevosía y ventaja, si van a empezar de veras a apretar, ¿no?, a los demás grupos, pues entonces se va a venir la pugna entre ellos, la pugna con el gobierno, y me temo que esta cifra de 100,000 muertos que llevamos en el sexenio pueda, me da mucha pena decirlo, pueda duplicarse. Sí, Jorge, el escenario previsible, en mi opinión, sería catastrófico, sobre todo porque este acuerdo implícito que tiene el gobierno mexicano no es con todos los grupos de la delincuencia organizada, es decir, se está favoreciendo a ciertos cárteles y evidentemente los grupos antagónicos son los que están ejerciendo esta presión al verse desfavorecidos. O, digámoslo de otra forma, al no existir una política pública de combate frontal a la delincuencia organizada toda, ¿no? Hay tratos distintos y hay distingos que muy probablemente sean los que están propiciando esta violencia que hoy vemos en el país, que es o que nos tiene en récords históricos nunca antes visto, y que lamentablemente creo, comparto tu opinión, aumentarán exponencialmente una vez que los Estados Unidos empiecen a apretar al gobierno mexicano a dar resultados en este tópico. Así es. Víctor, gracias como siempre por la reflexión semanal. Y ya nada más, así como que de manera tangencial diría, y el embajador Ken Salazar actuando sus anchas, ¿no? Además, Además. Víctor, un abrazo. igualmente, querido Jorge, un abrazo afectuoso y un saludo cordial a todos nuestros amigos de Voces Críticas. Así es, y para usted que nos ve, igualmente. Nos lo acepta, se lo enviamos. Hasta la próxima.